Pues nada, mis queridos hermanos, después de este tiempo donde hemos estado orando, donde hemos estado dando gracias a Dios por cuán grande y bueno es Él, vamos a continuar ahora con la palabra del Señor. Y bueno, la semana pasada, si tenemos buena memoria y hacemos un poquito de retrospectiva, ¿verdad? La semana pasada tuvimos una predicación que llevaba por título "Estás aquí, vemos tu mover", donde pudimos ver 3 puntos clave o 3 puntos principales. El primero de ellos es que Dios se mueve en medio del ordinario, en medio de lo que es cotidiano para nosotros. No tenemos que esperar que suceda algo muy llamativo ni algo extraordinario para saber de que Dios se manifiesta en nuestro quehacer diario. Y tomamos como ejemplo a Moisés. Recordamos, ¿verdad? Cómo Moisés, mientras pastoreaba sus ovejas y mientras iba por esos caminos de Madián, dice que se encontró con la zarza ardiendo, con la revelación del Señor. Pero recuerda que Moisés en ese momento no estaba haciendo nada extraordinario. Él no estaba ayunando, no estaba buscando al Señor de una manera especial. Él estaba en su quehacer diario. Por lo tanto, Dios se mueve en todos los aspectos de nuestra vida. Eso nos quedó bien claro, o por lo menos espero que nos haya quedado bien claro. El segundo punto que vimos es cómo abrir nuestros ojos espirituales para ver ese mover. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos especialmente de ese punto? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, estamos tan acelerados, estamos tan ajetreados en nuestra vida diaria, de que estamos tan ocupados en nuestras cosas, de que nos volvemos ciegos y no vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No vemos cómo Dios se está moviendo. Por lo tanto, así como hizo con Moisés, Moisés tuvo que detenerse y observar, porque estaba aconteciendo algo delante de sus ojos que no era algo natural, era algo sobrenatural. Estaba una zarza ardiente y la cual no se consumía. Por lo tanto, es importante que nos detengamos para poder ver con ojos espirituales. Porque Dios se está moviendo, siempre se está moviendo. Y tercero y último, yo creo que es el punto más importante, es el que nos afecta a nosotros. Como siempre digo, la parte que Dios le toca hacer la va a hacer. Eso hay que darlo por descontado, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y era cómo responder a ese mover de Dios con fe y obediencia, ¿no? Porque tenemos que responder. Vimos cómo a lo largo de las Escrituras, vemos que cuando Dios se manifestaba a un pueblo o a una persona, Dios esperaba una respuesta de su parte. No se manifestaba solamente, que también lo hace, para ser conocido por Él, sino para provocar un propósito en esa persona, para buscar cumplir su propósito a través de ella. Por lo tanto, Dios espera una respuesta en fe y en obediencia. ¿Nos quedó bien claro eso, verdad? Vale, perfecto. Hasta ahí genial. Pues esta semana vamos a seguir en este mismo espíritu. No te voy a decir que sea una segunda parte, porque no es una segunda parte, pero sí vamos a seguir con este tercer punto, de cómo responder al Señor, en fe y en obediencia, ¿no? Y vamos a tener, bueno, antes os voy a decir, el título de la predicación es "Heme aquí". Título de la predicación, "Heme aquí". ¿Qué quiere decir en nuestro lenguaje coloquial? Aquí estoy aquí. Sencillo, ¿verdad? Heme aquí. Y vamos a tener como texto de referencia a Isaías, del cual hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Isaías capítulo 6, versículo 8, el cual vamos a leer directamente. Isaías capítulo 6, versículo 8. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero vamos a leerlo. Avisen cuando lo tengan. Doña Emilia, si ves que bajo la voz, me hace así. Y ya me acuerdo yo. Amén. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la Escritura. El que tenga oídos para oír, oiga. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Era o no era conocido por nosotros? ¿Verdad? Perfecto.
Yo creo, mis queridos hermanos, estoy completamente convencido, es más, que la mejor respuesta que le podemos dar a Dios es esta: heme aquí, aquí estoy. El llamado de Dios no siempre llega en medio de ruido o de momentos, como decía hace un segundo, de momentos extraordinarios. A veces Dios nos habla en el silencio, como también vimos la semana anterior. A veces, mis queridos hermanos, nos interrumpe en medio de nuestra vida cotidiana, de lo que es cotidiano para nosotros, en medio incluso de nuestro caos. Y en muchas ocasiones, incluso en medio del quebranto, en medio de esos momentos dolorosos por los cuales pasamos todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Porque ¿quién de aquí no ha pasado por alguna tribulación? Ninguno, ¿verdad? Y yo creo que Dios interviene muchísimo más cuando estamos rotos. Porque ahí, mis queridos hermanos, cuando no tenemos otra salida y cuando ya no podemos mirar más para abajo porque estamos en lo más bajo, es cuando la única opción es mirar hacia arriba. Y es cuando Dios muchas veces más trabaja. Pero cuando Él habla, hay una sola respuesta que puede cambiar, y es más, cambia tu historia. Y es, heme aquí. Esta expresión tan sencilla en palabras es profundamente poderosa en el mundo espiritual. Heme aquí no es solo una frase hecha, es, por el contrario, una rendición, es entrega, es una señal de disponibilidad total. Es el lenguaje de los que están listos para obedecer, aunque no tengan todas las respuestas, aunque no entiendan completamente el plan. En Isaías capítulo 6, el profeta tiene una visión gloriosa del trono de Dios. Es un momento para él de revelación, de temor, pero también un momento de misión. Cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré?, no da un mandato, mis queridos hermanos, fíjate bien, sino eso sí, lanza una invitación. Y es allí donde Isaías, movido por la gracia y por el impacto de esa presencia divina, que se atreve a responder, heme aquí, envíame a mí. Esta predicación, mi amado hermano y hermana, no trata solamente de Isaías. Trata de ti y de mí. Trata de todos los que hoy escuchamos el eco de esa misma voz preguntándonos, ¿a quién enviaré? ¿Estás dispuesto a decirle, heme aquí? En los próximos puntos que vamos a ver en esta tarde-noche, vamos a profundizar en lo que realmente significa presentarse delante de Dios con esta disposición. Vamos a examinar ejemplos bíblicos, desafíos personales y la recompensa eterna de decirle sí a Dios. Así que te animo a que te prepares, a que te agarres bien a la silla. Porque esta palabra, mis queridos hermanos, y ojalá fueran todas las palabras de esta manera, no es solamente para escucharla, no es solamente para oírla. Esta palabra, mi querido hermano, es para vivirla. Y vamos a ver 4 puntos en esta tarde. El primero que vamos a ver es decir, heme aquí, implica reconocer su presencia, así como lo vimos también la semana anterior, porque quiero que ahondemos en este punto. En Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cuando Moisés respondió, mis queridos hermanos, este que tuvimos como ejemplo de la semana anterior, ¿no? Y hoy continuamos un versículo siguiente al que tomamos como referencia la semana pasada. Cuando Moisés respondió, heme aquí, no estaba simplemente diciendo, estoy aquí, estoy dispuesto. Estaba reconociendo que quien lo llamaba no era cualquier voz, era la voz de Dios. Antes de asumir una misión, antes de recibir instrucciones, antes incluso de entender lo que vendría, Moisés tuvo que darse cuenta de una verdad fundamental, y es que Dios siempre está presente.
Esto parece algo básico, ¿verdad? Parece de primero de cristiano, pero muchas veces lo pasamos por alto. Queremos escuchar a Dios, queremos que Dios nos use, queremos avanzar en su propósito, pero no nos detenemos a reconocer su presencia manifiesta en nuestro día a día. Y si no reconocemos que Él está ahí, corremos el riesgo, como tantas y tantas veces lo hacemos, y yo primero, recuérdalo, corremos el riesgo de caminar en nuestras propias fuerzas. Moisés no se acercó a la zarza por curiosidad solamente, fue atraído por algo sobrenatural. Era una zarza que ardía y el fuego no la consumía. Pero cuando Dios vio que Moisés se volvió a mirar, entonces, solo entonces lo llamó. Y esto es un principio muy poderoso. A veces, mi querido hermano, Dios no nos habla hasta que no mostramos interés por lo que Él está haciendo. Hasta que no volvemos nuestro rostro, hasta que no dejamos lo que estamos haciendo y decimos, voy a ver qué está aconteciendo. Voy a observar cómo Dios está obrando. Y cuando Dios llamó a Moisés por su nombre 2 veces, Moisés, Moisés, no era porque se haya confundido, sino porque quería de Moisés una respuesta clara y personal. Moisés contesta con estas 2 palabras que pueden cambiar un destino. Heme aquí. ¿Sabías, mi querido hermano y hermana, que muchas veces Dios quiere hablarnos, pero que espera que primero reconozcamos que Él está ahí? Amén. Que nos quitemos el calzado de nuestros pies, que dejemos a un lado nuestra comodidad, que entendamos que estamos en tierra santa, porque ahí donde pise un hijo de Dios, esa tierra es santa, esa tierra es ganada para Cristo. Que en este momento, que esta palabra, que este llamado no es algo común. Cuando tú dices, heme aquí a Dios, le estás diciendo, reconozco que tú estás aquí. Reconozco tu presencia manifiesta en mi vida. Reconozco que me estás llamando por mi nombre entre tantos y tantos millones de personas. Reconozco, por lo tanto, que no es un momento más. Es tiempo, mi amado hermano y hermana, de volver a tener conciencia de su presencia. No podemos seguir caminando por la vida espiritualmente distraídos. Él está hablando. Él está presente ahora y siempre. Y Él continúa llamando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Y si estamos escuchando, ¿cómo le estamos respondiendo? Tal vez tu zarza ardiente no es algo literal, pero puede ser ese momento en el que Dios te está inquietando. Esa predicación, ese mensaje que te sacude. Ese sueño que no puedes ignorar. O esa palabra que toca algo tan profundo en ti que tambalea, que te hace tambalear. Dios te llama por tu nombre. ¿Qué vas a responder? El segundo punto, mis queridos hermanos, decir, heme aquí, requiere disposición, no perfección. Como así hablábamos también el miércoles, ¿verdad? Y vamos a ver en 1 Samuel 3, capítulo 3, de los versículos 4 al 10, el llamado de Samuel. Permíteme que vaya saltando de versículo en versículo, ¿no? Porque quiero llegar a que tengamos una idea. Dice en este llamado a Samuel, que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corrió luego allí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Continúa diciendo en este fragmento de la escritura, y Jehová vino y se presentó y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Wow.
Hay una cosa que se nos olvida, mis queridos hermanos, y es que Samuel era simplemente un niño. No era un sacerdote, no era un profeta, no era alguien con una experiencia espiritual, por decirlo de alguna manera, profunda. Era tan solamente un niño, sirviendo, eso sí, en el templo, haciendo tareas comunes bajo la dirección de Elí, que fue sumo sacerdote y juez de Israel durante 40 años. Pero cuando Dios decidió hablar, no fue a lo más veterano, no fue a lo más preparado, ¿verdad? Fue a Samuel, porque Samuel estaba disponible. Este pasaje nos revela algo que es tremendamente hermoso. Dios no busca a los más preparados, busca a los que están dispuestos. Samuel ni siquiera sabía distinguir la voz de Dios al principio. Tuvo que ser instruido por Elí, exactamente, para aprender a decir, habla, porque tu siervo oye. Pero, sin embargo, también tenemos que decir que desde el primer llamado, la actitud de Samuel fue de un corazón que ya estaba listo. Cada vez que oyó su nombre, ¿sabe lo que hizo? Se levantó corriendo, lo puedes leer tú mismo. Y respondió, heme aquí. ¿No te parece algo impresionante que Dios no se cansó de llamar por 3 veces a Samuel? Dios sabía que Samuel era un niño y que aún no entendía, pero vio su corazón, vio esa disposición. Y eso fue mucho más que suficiente para él. ¿Cuántas veces, pregunto, mis queridos hermanos, y ahora ponte la mano en el pecho, cuántas veces nos sentimos indignos de servir a Dios? Pensamos que no sabemos lo suficiente, que no oramos lo suficiente, que no tenemos los dones necesarios, o como pasaba en mi caso, que otros están mejor preparados. Pero hay una buena noticia. Dios no está buscando perfección. Él está buscando corazones que digan, heme aquí, aunque todavía no entienda todo. Aquí estoy. ¿Sabes, mi querido hermano, qué pasa cuando tú dices, heme aquí, con humildad, con sinceridad y con deseo de escuchar? Algo maravilloso. Que Dios se encarga del resto. Que el cómo es cosa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que forma. Él es el que corrige. Él es el que capacita para toda buena obra. Pero eso sí, la primera respuesta debe venir de ti. Samuel, con el tiempo, se convirtió, como todos sabemos, en uno de los mayores profetas que ha tenido Israel. Pero todo eso comenzó con una respuesta sencilla y sincera. Si él hubiera esperado a ser un experto, a estar preparado, quizás nunca habría respondido. Pero su corazón estaba atento y eso fue suficiente para Dios. No te detengas, mi querido hermano y hermana, por sentirte inmaduro. No te detengas en el propósito de Dios por sentirte imperfecto o sin experiencia. Dios llama a los dispuestos. Llama a los que dicen, no lo sé todo, pero heme aquí. No soy quizás el más fuerte, lejos de ser el más fuerte, pero Señor, heme aquí. Tengo miedo, pero heme aquí. Esa es la clase de corazón que conmueve el cielo. Esa es la fe que Dios honra. Siguiente punto. Decir, heme aquí, implica, y esto escúchalo bien, morir a uno mismo. Wow. Esta parte sí es difícil. Así que te animo a que escuches con especial atención. Heme aquí implica morir a uno mismo. Y en Génesis, en el primer libro de las Escrituras, capítulo 22, versículo 1 dice de esta manera. Aconteció, después de estas cosas, hablando de Abraham, del patriarca, que probó Dios a Abraham y le dijo,
a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Esta es quizás una de las escenas más impactantes y desafiantes que encontramos a lo largo de las Escrituras. Porque Dios le pide a su amado siervo Abraham algo que parece totalmente fuera de razón, algo impensable, que sacrifique a su amado hijo Isaac. El hijo, recuérdalo bien, de la promesa, aquel por quien tanto tiempo había esperado él y su esposa Sara, aquel en quien estaba depositada todas, mis queridos hermanos, la expectativa de futuro. ¿Qué clase, pregunto, de fe se necesita para decirle a Dios, eso a Dios, justo antes de que Él te pida algo que va a romper tu corazón? La respuesta es sencilla, pero es muy profunda. Es una fe que ya se ha rendido completamente. Cuando tú dices, y esto quiero que lo entiendas bien, heme aquí, no solo estás diciendo estoy presente, Señor, estoy aquí de manera superficial. Cuando dices eso, también estás diciendo, estoy aquí dispuesto a dejar lo que más amo si tú me lo pides. Estoy dispuesto a confiar en ti, aunque muchas veces no entienda el paso que tengo que dar. Estoy dispuesto a morir a mis planes, a mis sueños, a mi comodidad, si eso significa obedecer tu mandato. Abraham, recuérdalo bien, no sabía que Dios detendría su mano en aquel último momento. Él no tenía una garantía palpable, visible. Lo único que tenía Abraham, mis queridos hermanos, era una promesa y a un Dios que nunca le había fallado. Y eso fue suficiente para Abraham. Dios muchas veces, mis queridos hermanos, nos va a llamar a entregar cosas que amamos. Escúchalo bien. Ese sueño, quizás, que llevamos años construyendo. Esa relación que nos ata, pero que no viene de Dios. Ese proyecto, ese plan, ese deseo que no encaja con su perfecta, buena y agradable voluntad. Y en esos momentos decir, heme aquí, es lo más difícil. Pero también te digo, es lo más glorioso. Porque cada vez, y esto escúchalo, y aquel que esté apuntando, apunte estas palabras, para que la retenga para siempre. Porque cada vez que mueres a ti mismo, por amor a Dios, una resurrección se prepara al otro lado. ¿Lo entendiste? Te lo voy a volver a repetir por si no lo has escuchado. Porque cada vez que mueres a ti mismo por amor a Dios, una resurrección ya se está preparando al otro lado. ¿Y sabes qué pasó con Abraham? ¿Cómo terminó la historia de Abraham? Que el ángel de Jehová lo detuvo, proveyó de aquel cordero y luego confirmó la bendición sobre su vida y su descendencia. Porque Dios siempre recompensa esa obediencia radical. Decíreme aquí es decir, mi vida ya no me pertenece. He sido comprado por un precio que nunca he merecido. Mi futuro está en tus manos porque el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Confío en ti porque tú sí conoces el mañana más de lo que puedo llegar a confiar en mí. Y ese tipo de entrega es la que abre los cielos. Entiéndelo bien. Dios no se conforma con nada menos que el todo, por cuanto Él lo entregó todo. Recuerda que Dios, Jesús, nunca va a demandar de ti algo que no haya hecho antes por ti. Él se entregó sin medida por ti y por mí. Y Él desea de nosotros que lo amemos, como dice ese primer y gran mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente
y aún con toda nuestra fuerza. Ese es el tipo de entrega que abre el reino de los cielos. Siguiente y último punto. Al decir, heme aquí, te colocas para ser parte o te posicionas para ser parte del plan de Dios. Volvamos a recordar el texto que tenemos como referencia. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice así, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías, mi querido hermano, no fue llamado en un contexto ideal. No esperó que todo fuera perfecto, como muchos de nosotros esperamos para responder al llamado de Dios. Espérame, Señor, a que termine mi estudio. Espérame, Señor, a que termine de criar a mis hijos. Espera, Señor, a que entierre a mis padres, como le dijo aquel. De hecho, si leemos todo el capítulo 6, nos damos cuenta de que Isaías fue llamado en un momento de crisis nacional. Fue el año en que murió el rey Usías, cuando tuvo esa visión gloriosa de Dios. Era un tiempo incierto para el pueblo, un cambio de liderazgo. Era un momento de tensión política. Pero en medio de todo eso que estaba aconteciendo en Israel, Dios estaba llamando a alguien para cumplir su propósito. Cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, aleluya, lo primero que experimenta es convicción. Él se da cuenta de su condición y dice de sí mismo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, como dice en el versículo 5 de este mismo capítulo 6. Pero Dios, mi querido hermano, en su inmensa misericordia, no lo deja en esa condición lamentándose, temeroso, sino que coge y uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca sus labios purificándolo. Solo después de esto, Isaías escucha la voz de Dios haciendo una pregunta. Este detalle es fundamental para todos y cada uno de nosotros. La purificación precede al envío. La purificación precede al envío. Dios primero tratará con nosotros antes de tratar por medio de nosotros. Dios primero tratará con nuestro interior, tratará con nuestro pecado, con nuestras impurezas y luego nos invitará a participar de su plan eterno. No porque seamos dignos, no por méritos propios, sino por su gracia que nos capacita. Y entonces viene la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No es que Dios no sepa quién puede enviar. Es que Él quiere que nosotros mismos nos ofrezcamos. La respuesta de Isaías es rápida, decidida y apasionada. Heme aquí, envíame a mí. Él no pidió detalles de la misión. Bueno, Señor, ¿a dónde me vas a enviar? ¿Con qué tipo de persona debo lidiar? No exigió condiciones. Bueno, Señor, si me manda, que sea con los gastos pagados. Que sea con una credencial que me abra puertas. No pidió ni siquiera garantía de que lo que iba a hacer tuviera buen resultado. Solo dijo, aquí estoy dispuesto. ¿Te das cuenta del poder de esta frase cuando tú dices, heme aquí, te alineas con el cielo? Pasas, y esto entiéndelo bien, pasas de ser espectador en la fe a ser protagonista del plan divino. Te conviertes en canal, te conviertes en instrumento, te conviertes en voz de Dios. Y la obra de Dios avanza con personas que están dispuestas. No con los más elocuentes, no con los más influyentes, mis queridos hermanos, sino con los que tienen un corazón que responde, heme aquí. Este mundo, mis queridos hermanos, y más los tiempos que corren, necesita de muchísimos Isaías. Porque Dios sigue buscando mensajeros. Hay familias que necesitan escuchar la palabra de esperanza. Acuérdate de esto.
Hay ciudades que necesitan la luz del Evangelio. Hay corazones que claman por dirección, porque están perdidos en un mundo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y tú no miras a la izquierda ni a la derecha, y tú puedes ser la respuesta de Dios para ellos. Pero todo comienza con una disponibilidad genuina. Pregunto, ¿estamos listos para decirle a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí? No importa si no sabes a dónde. Lo que importa es que sabes quién te envía. Para ir terminando en esta tarde, noche y a modo de conclusión y de resumen, mis queridos hermanos, a lo largo de esta predicación hemos visto cómo estas simples palabras, heme aquí, se convierten en una llave espiritual que abre el propósito de Dios en la vida de las personas. Lo vemos a lo largo de la Escritura. Hemos visto tan solamente unos pocos nombres en esta noche. Hemos visto a Moisés, a Samuel, a Abraham y a Isaac. Todos ellos marcaron la historia. No porque fueran los más poderosos, no porque fueran los más sabios, sino por responder al llamado de Dios con una disponibilidad total. Decirme aquí no es una respuesta a la ligera, mis queridos hermanos. Quiero que lo entiendan bien. No es una respuesta a la ligera. Eso sí es una declaración de fe. Es una entrega sin condiciones. Una actitud de obediencia radical. Es decirle a Dios, cuenta conmigo aunque no entienda todo. Recuérdalo. Porque Dios muchas veces nos revela el siguiente paso que hemos de dar, pero el mapa completo no lo vemos. Es decirle a Dios, confío más en ti que en mis propias fortalezas. Estoy listo, aunque muchas veces esté temblando por dentro. Tal vez hoy te sientes que no tienes mucho o nada que ofrecer al mundo. Quizás piensas que fallaste, que no estás preparado, que otros podrían hacerlo mucho mejor que tú. Pero Dios no está buscando perfecto, mis queridos hermanos. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos, a aquellos que están disponibles. Quizás llevas tiempo sintiendo que Dios te está llamando a dar un paso, a servir, a hablar, a moverte, a dejar algo o a empezar algo. Y hoy esa voz vuelve a sonar, como así sonó al profeta Isaías. Y ahora la pregunta no es para él, es para ti. ¿A quién enviaré? Y sobre todo, ¿cuál será tu respuesta? Dios, mi querido hermano, está anhelando, deseando manifestarse de manera poderosa en esta generación. Dios quiere con todo su corazón de que nadie se pierda, de que todos vengan a salvación. Y Dios nos ha escogido a ti y a mí como esos colaboradores suyos para la extensión de su reino aquí en la tierra, para librar esas batallas aquí en la tierra, para arrebatar de las manos del enemigo a tantas y tantas almas. Pero todo comienza, mi querido hermano, con una decisión. Recuerda una cosa, cada día que abrimos nuestros ojos, desde el momento en que abrimos nuestros ojos, estamos tomando decisiones. ¿Qué ropa me pondré? ¿A dónde iré? O vete tú a saber las decisiones que tienes que tomar. Pero constantemente estamos tomando decisiones. Y una de las decisiones más importantes que debemos tomar como cristianos es no quedarnos simplemente en el montón. Y entiéndeme bien por dónde voy. Porque Dios quiere marcar la diferencia. Y quiere hacerlo contigo. Pero Dios no va a hacer nada sin tu previo conocimiento. Sin tu sí a Él. Recuérdalo bien. Cuando vemos a esos grandes hombres y mujeres a lo largo de la palabra de Dios, de los cuales nos admiramos y hacemos bien en admirarnos, todos esos hombres y mujeres eran igual que tú y que yo, sujetos a pasiones, como decía el profeta. Exactamente como tú y como yo. Pero ellos marcaron la diferencia en la historia por una respuesta. Ellos marcaron la diferencia en su historia
en la historia de la humanidad, cuando dijeron al Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso lo sigue preguntando hoy en día. Dios sigue buscando a personas que enviar. Dios sigue buscando mensajeros, porque eso es lo que somos, mis queridos hermanos, mensajeros de las buenas nuevas de salvación en esta tierra. Y debemos entender una cosa. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo y has comprendido lo que es la fe cristiana, tienes que entender y tienes que empezar a ver como Dios ve. Tienes que entender de que tú ya no vives para ti, de que tú ya no te perteneces a ti mismo, de que tú has sido comprado por un precio que nunca jamás has merecido, por tan alto precio. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como decía el apóstol Pablo, tenemos que decir nosotros que si vivimos para Cristo, vivimos y si morimos para Cristo, morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Por lo tanto, tenemos que morir cada día nosotros, porque cada vez que morimos, como bien decía en la predicación, por amor a Cristo, una resurrección se prepara al otro lado. Porque cuando tú das por perdido algo, por amor a Dios, Dios te recompensa muchísimas veces más. Tenlo en cuenta, que somos portavoces, embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, que atesoramos algo precioso en nuestro interior, que es el Evangelio, para salvación a todo el mundo. Y que somos nosotros los que tenemos que responder afirmativamente al propósito de Dios, porque lo vemos tan lejano y pensamos muchas veces que está reservado para ciertas personas, nada más, que no somos capaces ni estamos preparados. Pero ¿quién le decía a ninguno de los discípulos de nuestro Señor, ninguno de los apóstoles, que ellos iban a ser escogidos por el Señor? ¿Quién le decía a Pedro, con ese carácter duro, pescador, toda la vida viviendo de sacar redes del mar de Galilea, que iba él a ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías tantas veces prometido? ¿Quién le iba a decir a Leví, un traidor del pueblo, de su propio pueblo, al cual cobraba impuestos para un imperio opresor, que iba a ser escogido por nuestro Señor Jesucristo, al cual le iba a cambiar el nombre y le iba a poner Mateo? Bueno, o en este siglo, ¿quién le iba a decir a Billy Graham, cuando dobló sus rodillas en aquel lugar y pidió una simple oración, que lo que hiciste en el pasado vuelve a hacerlo ahora, y que lo hiciera con él? Y hemos visto cómo por medio del ministerio de Billy Graham, millones de personas vinieron y entregaron su vida a Cristo. ¿Qué piensa? ¿Que Billy Graham llevaba capa? No, mi hermano. ¿Que Billy Graham era la persona más inteligente? No era la más inteligente. ¿Que era el más fuerte? Tampoco probablemente fuera el más fuerte. Pero había una disposición en él. Él sabía cuál era su prioridad. Él sabía que no podía dejarse distraer por las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Él sabía que tenía un propósito y que el tiempo que le restaba aquí en la tierra, mis queridos hermanos, tenía que aprovecharlo bien, pero muy bien. Y eso, mira que se lo aprovechó. Pasaba meses sin pisar su casa, meses sin ver a su esposa. Y ese sacrificio no lo hacía, mis queridos hermanos, porque a él le placía el estar fuera de su casa, de su comodidad. Él lo hacía por amor a Dios y por amor a las almas. Y eso es lo que nos falta a la iglesia. Creerle a Dios respecto a nosotros. Creer que Dios lo puede y lo quiere hacer de nuevo. Y que tú puedes marcar la diferencia en una familia. Tú puedes marcar la diferencia en una ciudad. Tú puedes marcar la diferencia en aquel que está perdido, mi amado hermano. Que tú puedes ser esa respuesta de Dios para aquellos que están buscando dirección, mi amado hermano.
no necesita estar capacitado. No necesita ser un teólogo. No, 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 no. Dios, al que llama, capacita. Lo único que necesita es una materia prima. La mejor materia prima. Un corazón predispuesto. Un corazón dispuesto. Dispuesto a obedecer en fe. Creyendo firmemente que Él lo desea hacer de nuevo. Esos avivamientos que hemos visto, hemos leído, ¿verdad? Los libros de historia de la iglesia, y hemos visto, y que están ocurriendo ahora mismo en distintos lugares del mundo. Debemos anhelar verlo aquí. Debemos anhelar ser esos instrumentos que Dios utilice para que eso se haga realidad otra vez. Todo comienza con una decisión. Todo comienza con ponerlo a Él primero, con poner nuestras prioridades en orden, con decirle, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Utilízame a mí. Lo que hiciste en el pasado, vuelve a hacerlo otra vez. Aquí estoy. Utiliza mis labios. Utiliza todo mi ser. Porque si vivo, para ti vivo. Y si muero, para ti voy a morir. Porque sé y reconozco que estaba muerto y ahora vivo. Que yo te amo porque tú me amaste primero. De que yo estoy aquí porque hubo alguien que me trajo tu palabra. Seamos conscientes de eso. Bueno, no sé en qué momento se paró, pero bueno. Donde su propio pueblo, recordemos, el apóstol Pablo como ejemplo, buscó el asesinarlo. Él no lo pasó bien. Pero cómo ha marcado la historia, ¿verdad? Cómo 20 siglos después, 2000 años después, seguimos hablando de él. Cómo no pasó por este mundo sin pena ni gloria, como muchas veces hacemos los cristianos. Pasamos, como que pasa, por pasar el rato, sin que su vida haya marcado la diferencia en nadie. Bueno, quizás en los más cercanos, en mis hijos, en mis seres queridos, pero que tu vida marque la diferencia en alguien más. Que cuando llegues ahí al reino de los cielos y abran ese libro que van a abrir delante de tu presencia, diga, bueno, mira, por tu predicación, esta persona está aquí hoy. Y todo empieza con decir, heme aquí. Aquí estamos. Que sea una respuesta sincera. Sencilla pero sincera. Amén. Amén.